Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Un placer para mí conversar una vez más con ustedes. En esta noche vamos a hablar en Jonás capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. Quiero que me acompañen con su Biblia. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Cuando ya estaba en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperado, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. Se cuenta que el 16 de abril de 1947 en Texas City, Estados Unidos, hubo una explosión tan violenta que más de 500 personas murieron y 3,000 heridos considerados gravemente. Las pérdidas materiales se calcularon entre unos 50 millones de dólares en aquella época. ¿Qué pudo haber provocado tal desastre? Un marinero que estaba depuesto en el muelle en uno de los barcos cargados de explosivos. Aquel marinero, con ganas de fumar, desafiando una estricta norma de que estaba prohibido fumar en aquella área, aló su fósforo, lo encendió, pero en el momento de encenderlo llega un oficial y él, ocultando o tratando de ocultar que el oficial viera el fósforo encendido, lanza el fósforo, pero el fósforo encendido cae sobre un material inflamable. Mientras ellos estaban calurosamente discutiendo, no se percataron de ese fuego que iba avanzando. Inmediatamente aquel fuego alcanzó uno de los depósitos de municiones y estalló. Pero al estallar ese depósito de municiones, también los dos barcos que estaban cargados de municiones también explotan. Y eso provocó ese gran incendio que le costó la vida a más de 500 personas y más de 3,000 heridos. Y eso pudo evitarse si tan solo se hubiera respetado una regla. En esta noche quiero conversar con ustedes bajo el tema volviendo al punto de la desobediencia. Capten bien, volviendo al punto de la desobediencia. El diccionario define desobediencia como el acto de no acatar una norma que se tiene obligación de cumplir, o sea, desacato o resistencia a la autoridad, cuando yo no obedezco algo que está prohibido.
El diccionario bíblico dice que es la falta de obediencia con respecto a una norma establecida, particularmente en el cumplimiento de un trabajo. Insubordinación, rebeldía, sublevación e insumisión. Dice que es una acción de levantamiento en contra de la jerarquía establecida. Y quiero, como primer ejemplo, hablar en Segunda de Crónicas, capítulo 26, 16, 19. Segunda de Crónicas, 26, 16, 19. El versículo 16 dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante. Subrayen esa palabra, arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. La arrogancia lo lleva a la desgracia. Subrayen esas dos palabras, arrogante y desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor a quemar incienso en el altar. Uzías, con apenas 16 años, llega al poder. Y dice que era instruido por Zacarías, un entendido en visiones. Y dice que Uzías, a su temprana edad, empezó a obedecer las palabras de Zacarías, empezó a andar en los caminos del Señor, y dice la Escritura que el Señor lo prosperó mientras él estaba obedeciendo las normas de Dios. Pero dice que cuando aumenta su poder, que es el problema que tenemos los seres humanos, que mientras estamos abajo obedecemos, mientras estamos abajo acatamos, mientras estamos abajo nos llevamos de todo lo que nos dicen porque queremos subir. Ahora, en el momento en que nosotros subimos, entonces viene lo que es la arrogancia. Ya yo estoy arriba, ya no hay regla a la cual tengo que obedecer. Yo estoy arriba, no hay norma que yo tengo que acatar. Yo estoy arriba, estoy por encima de todo. Y dice que cuando él se hizo grande, entonces se volvió arrogante, y esa arrogancia lo llevó a la desgracia. Se rebeló con el Dios que le había prosperado. Y se atrevió a entrar en el templo del Señor a quemar incienso. Cuando él entra al templo, versículo 17 dice que detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Versículo 18, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor, porque esa no es tu función. A ti no te corresponde, rey, quemar incienso. ¿Por qué? Porque esta función es de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues ellos son los que están consagrados para quemar incienso. Pero Uzías lo sabía desde un principio y él no lo había hecho. Pero cuando ya él se sintió grande, él entendió que ni siquiera la orden del Señor había que obedecer, porque él estaba por encima de Dios. Y los sacerdotes le dicen: no te corresponde eso, porque ese oficio ya hay personas consagradas para hacerlo. Sal del santuario, pues ha pecado contra Dios y Dios no te va a honrar por eso. Entonces se enfureció, porque eso es lo que pasa con lo arrogante. Eso es lo que pasa cuando la arrogancia nos sube en la cabeza, que ellos se creen que nadie les puede decir nada. Y dice que él se enfureció, porque ya él tenía el incensario listo para ofrecer el incienso.
Y mientras él se incomoda, dice que la lepra le cubrió la frente. Y al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado, simplemente por no acatar una regla, una norma que estaba establecida y que él claramente lo sabía. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto obedecer? ¿Por qué a la gente no le gusta obedecer? ¿Por qué la gente no quiere obedecer? Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20. Dice el versículo 18: yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. El pecado es desobediencia. Y cada vez que nosotros estamos sumidos al pecado, vamos a desobedecer. Cada vez que nosotros estamos sumidos al pecado, no vamos a acatar las reglas, no vamos a acatar las normas, no vamos a obedecer lo que Dios nos dice, porque estamos cargados de pecado. ¿Y por qué nos cuesta tanto obedecer? Uno, porque no tenemos las fuerzas de voluntad para dejar de hacer lo malo. Porque aunque yo quiero dejar de hacer lo malo, el pecado que mora en mí no permite que yo deje de hacer lo malo que yo no quiero hacer. Dos, porque puede implicar el sacrificio de algo que yo no quiero sacrificar. Porque muchas veces obedecer lo que Dios dice va a implicar el sacrificio de algo que nosotros no estamos dispuestos a sacrificar. ¿Cuántas personas están completamente en desobediencia con Dios? ¿Por qué? Porque hay algo que ellos entienden que para obedecer a Dios van a tener que sacrificar aquellas cosas que ellos no quieren sacrificar. Y el punto número 3 dice, porque el consejo de Dios va en contra de lo que queremos. ¿Por qué me cuesta tanto obedecer? Porque el consejo que Dios me va a dar va en contra de las cosas que yo quiero. Porque a veces nosotros queremos hacer algo, deseamos algo, pero ¿qué sucede? La palabra de Dios está en contra de lo que yo estoy deseando, en contra de lo que yo quiero. Y como la palabra de Dios está en contra de lo que yo quiero, pues no es necesario yo orar por eso, porque ya yo sé la respuesta que Dios me va a dar. Entonces me cuesta obedecer lo que Dios me está diciendo. Y vamos a ver algunas consecuencias de la desobediencia. La primera historia que le tengo es la historia del rey Saúl. Un hombre que fue elegido por Dios para ser el rey de Israel. Sin embargo, ese reino que Dios le había dado, lo perdió por desobedecer. Primera de Samuel, capítulo 15, 19, 23. Búsquenlo. Primera de Samuel, capítulo 15, 19 y 23. El versículo 19 dice: ¿por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Versículo 20, y Saúl respondió: yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecistas y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Acabé con todo
los amalecitas, escucha bien, y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Dios le dice: ve, destruye a Amalek, todo lo que hay, no cojas nada, ya destruye todo lo que hay allá. Destrúyelo a todo. Entonces, Saúl, cuando Samuel va a donde él y habla con él, entonces él lo que le dice a Samuel, que él está seguro de haber obedecido la voz de Dios porque él cumplió la orden que Dios le dio. Pero Dios le dijo que no dejara nada vivo y que no tomara nada. Sin embargo, él trae ganado y deja vivo al rey. En el versículo 21 dice: los soldados por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificar en honor de nuestro Dios. Otro error. Él es el rey. Y él está diciendo que los soldados trajeron los mejores animales para sacrificarlo en honor de nuestro Dios. ¿Qué le dijo Dios? Que lo destruyera todo y que no tomara nada de los amalecitas. Sin embargo, ahora él quiere justificar su desobediencia. Ahora, ¿qué le dice Samuel? Versículo 22. Samuel le dice: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Eso, otra vez, dice: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrenda. A lo mejor si me trae la ofrenda, yo paso eso por alto. A lo mejor si le trae la ofrenda a algunos pastores, líderes, a lo mejor pasan esa desobediencia por alto. Porque hemos escuchado bastantes testimonios de personas que son desobedientes en la iglesia. Y con el simple hecho de ofrendar, de diezmar bien, son los mejores. Pero Dios le está diciendo a él: ¿qué tú crees de esto, Saúl? ¿Tú crees que porque tú le traigas ofrenda al Señor, Dios va a estar contento contigo? No, a Dios le agrada más que le obedezcan a que le traigan ofrenda. Es mejor obedecer que ofrecer mejores animales. Es mejor obedecer a Dios que traerle ofrenda. Y versículo 23 dice: rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. O sea, la desobediencia está en el mismo renglón, como si usted hubiese visitado brujos, hubiese visitado adivinos y hubiese estado adorando a dioses falsos. Dios considera la desobediencia igual. Entonces, como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco no quiere nada contigo. ¿Hasta dónde llega la desobediencia? En que Dios te rechace, en que Dios te quite algo que Él te había dado. La segunda desobediencia: la esposa de Lot se convierte en estatua de sal. Génesis capítulo 19, 17 y 26. Génesis capítulo 19, 17 y 26. Versículo 17. Tan pronto como lo sacaron, uno de los ángeles dijo: si quieren salvarse, corran, no miren hacia atrás, ni se detengan en el valle. Huyan a las montañas y pónganse a salvo, de lo contrario serán destruidos. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó
convertida en estatua de sal. Fíjense, los ángeles lo sacan y le dicen, si quieren salvarse, corran, no miren hacia atrás, ni se detengan en el valle. De lo contrario, si miran atrás, serán destruidos. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Aún diciéndole que van a ser destruidos, desobedecen. Yo creo que si el ángel le hubiese dicho que mirara hacia atrás, yo creo que no iba a mirar hacia atrás. Porque la gente tiende a no cumplir lo que se le dice. No sé. La gente tiende a no cumplir las normas, no tienden a no acatar las órdenes, las reglas. Porque si el ángel que lo está salvando le está diciendo que no miren hacia atrás porque van a ser destruidos, ¿por qué mira? Si Dios te dice que no tome ese camino, ¿por qué lo toma? Si Dios te dice que no haga eso, ¿por qué lo hace? Aún sabiendo que Dios prohíbe tales cosas, nosotros lo hacemos. Desobedecemos. El tercer punto es Moisés. Un hombre de batalla. Un hombre que peleó bastante. Pero lamentablemente no pudo entrar a Israel, a Canaán. No pudo entrarlo a la tierra prometida. Vamos a ver en Números capítulo 20, versículo 8 al 12. El Señor habla con Moisés y le dice: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todo, ordénale a la roca. Subrayen eso. Ordénale a la roca que les dé agua. Ordénale a la roca que les dé agua, y sacará aguas de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente y Moisés les dijo: óiganme bien, rebelde. ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara. Subrayen esto. Golpeó 2 veces la roca con la vara. Y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Fíjense, Dios le dice: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Cuando todo el pueblo esté reunido, entonces tú le vas a ordenar a la roca que les dé agua. Le dije que subrayaran esto. Ordénale a la roca que les dé agua, fue lo que le dijo el Señor. Entonces aquí, cuando Moisés reúne al pueblo, entonces Moisés hace lo contrario. En el versículo 11, él dice que golpeó 2 veces la roca con la vara. El Señor le dijo que lo golpeara, no. El Señor le dijo: háblale a la roca. Ordénale a la roca que le dé agua. Pero Moisés golpea la roca y luego le dice, llama al pueblo rebelde y le dice: ¿acaso ustedes quieren que yo y Aarón les saque agua de la roca para que ustedes beban? El hombre que había luchado, el hombre que había sacado con la ayuda de Dios al pueblo de Israel de Egipto, que había pasado toda esa lucha con ese pueblo, entonces Dios le dice: Moisés y Aarón, ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas.
Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Hermanos y amigos, es cara la desobediencia. Pero ¿qué nos enseña la Biblia sobre la desobediencia? La desobediencia, dice la Biblia, que la desobediencia trae enfermedad. Según Primera de Reyes 13:4, dice que también trae escasez. Según Ageo 1:5-6, dice que la desobediencia trae temor. Primera de Samuel 18:11-12. Y la desobediencia trae muerte, según Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13:24. Hay una frase muy importante que dice: un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Un pequeño paso de obediencia que usted puede dar es un paso gigantesco hacia la bendición. En el texto que nosotros leímos, Jonás capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, queremos entrar en vivo y en directo con ese texto. Pero antes, habríamos que hacer una retrospectiva de la vida de Jonás como profeta. En Segunda de Reyes capítulo 14:25 se habla de Jonás, el hijo de Amitai. Dice que Jehová Dios había hablado por medio del profeta Jonás. El versículo 25 dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué quiero resaltar con esto antes de iniciar con la lectura? Quiero resaltar de que Jonás no era un iniciado en el ámbito profético. Jonás era un profeta experimentado que Dios había utilizado en otras ocasiones para dar su mensaje. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jonás actuó de esa manera? ¿Por qué Jonás quiso huir de la presencia de Dios? Cuando Jonás no fue el primer mensaje que Dios le había dado, sino que Jonás anteriormente había profetizado, había recibido mensaje de Dios para darle al pueblo y él había obedecido. Pero en esta ocasión Jonás está desobedeciendo, no está acatando, no está recibiendo una orden que Dios le ha dado. ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Qué lo motivó a actuar de esa manera? Vamos a ver algunos ejemplos. Nínive era una importante ciudad. Nínive era la capital del imperio asirio. Y se cuenta que los sirios eran personas crueles por su forma de torturar a sus rehenes. Y eran odiados por todos los pueblos. Y yo tengo 3 torturas que aquellas personas utilizaban. La primera es que cuando ellos tomaban a sus rehenes para sacarles información, para infundir miedo, dice que ellos despellejaban vivo a las personas que ellos tomaban por rehén. ¿Ustedes saben lo que es despellejar a una persona vivo? Sacarle la piel vivo a una persona. Eso hacían los sirios. 2.
ellos clavaban a sus enemigos en estaca para infundir temor. Ellos preparaban una estaca y ellos agarraban el individuo, lo clavaban con la estaca y luego plantaban esa estaca y toda la persona veía aquel individuo en aquella estaca. La tercera tortura que ellos utilizaban: ellos llevaban a sus enemigos al desierto, lo enterraban vivo, solo dejándole la cabeza fuera, y con una correa le sacaban la lengua, amarraban su lengua en la correa y lo amarraban en una estaca y lo dejaban ahí hasta que el sol se encargara de ello, lo matara, murieran de sed. Hermanos, los sirios eran crueles. Entonces Jonás se sintió dividido entre su lealtad a Dios y sus fuertes emociones. ¿Cuáles eran estas emociones que tenía Jonás? Eran unas emociones tan intensas que al final determinaron su conducta. A lo mejor Jonás, en conocer lo que hacían esas personas y no poder hacer nada, tal vez un familiar de Jonás sufrió esa tortura, tal vez su familia, tal vez su padre, tal vez su hermano. A lo mejor alguien o su pueblo estaba pasando por esa situación y Jonás tenía eso dentro de sí y no podía hacer nada. Al Jonás recibir esta palabra del Señor, este mensaje del Señor que le dice: mira, ve a Nínive y predícale la palabra, en el versículo primero, ve y predícale la palabra, dile a ellos que su maldad ha subido hacia mí y si no se arrepiente, entre 40 días yo voy a destruir aquella nación. Y Jonás, que no podía hacer nada, al escuchar que Dios ya había tomado la decisión de destruir aquella nación, pero que primero había que predicarle, entonces Jonás dice: esa es mi oportunidad para que ellos sean destruidos. Nosotros no podemos destruirlo, pero ya tomó Dios la decisión de destruirlo, entonces no voy a predicarle para que Dios lo destruya. Entonces, en el versículo 5 dice que mientras Jonás, el versículo 4, cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte. Jonás tomó la decisión de irse a un lugar muy distinto a donde Dios lo había mandado, porque él estaba huyendo de Dios, porque ya él quería que Dios destruyera aquella nación. Y dice que cuando él se embarca hacia Tarsis, él paga su pasaje y se va a Tarsis. Pero mientras él está en el mar, dice que llega un viento fuerte y que luego ese viento se convierte en tempestad. Y el barco estaba a punto de romperse en pedazos. Y los marineros, temblando de miedo, cada uno empezaron a clamar a su Dios. Pero Jonás, que estaba plácidamente en la bodega del barco durmiendo, mientras aquellos marineros, tratando de controlar el barco, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle el peso, pero nada de ese esfuerzo pudo haber hecho nada, pudo hacer nada. Un esfuerzo en vano. Hermanos, fíjense aquí. Jonás comete la desobediencia,
Pero la desobediencia no solo está perjudicando a Jonás, sino que también está perjudicando a aquellos hombres que no tenían que ver nada con la desobediencia que había cometido Jonás. Muchas veces, hermanos, cometemos errores, desobedecemos a Dios, y nuestra desobediencia no solo afecta nuestra vida, sino afecta a nuestra familia, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestra esposa, afecta a nuestro esposo, y muchas veces afecta hasta nuestra propia congregación. La desobediencia. Porque quien había desobedecido a Dios era Jonás. Sin embargo, aquellos hombres perdieron sus bienes materiales y casi pierden la vida por aquel hombre que estaba en el barco, que había desobedecido la orden de Dios, la regla de Dios, de ir a predicar la palabra de Dios como Dios se lo había dicho. Que fue lo mismo que pasó con la anécdota que le conté al principio, de aquel marinero que no acató las normas, que no acató las reglas. ¿Qué sucede? Él fue que desobedeció, pero su desobediencia no solamente le afectó a él, sino que 500 personas murieron, más de 3,000 personas quedaron heridos, más de 50 millones de dólares se fueron en pérdidas, solamente porque aquel hombre no obedeció a una regla, a una norma que estaba establecida. Amigo, yo no sé qué es lo que usted ha desobedecido, qué usted no ha acatado. Muchísimas veces nosotros cargamos resentimiento. Muchísimas veces nosotros cargamos culpa, cargamos rencores en nuestra vida. ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Jonás no tenía miedo de los sirios. Jonás no quiso ir a Nínive porque le temía a los sirios, porque ellos eran malos. No. Lo que pasa es que Jonás cargaba en su corazón un resentimiento, y Jonás quería la destrucción de aquellas personas. Y Dios entonces se encarga de Jonás allá en alta mar. Y Dios envía, permite de que agarren a Jonás y lo lancen a la mar. Y allí Dios tenía preparado un gran pez. Y aquel pez tomó a Jonás y empezó a pasear con Jonás en el océano. Jonás capítulo 2 versículo 1. Mientras Jonás está dentro del pez en el océano, dice que él allí ora a Dios. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía yo por todo lado, grandes olas cruzaban sobre mí. Entonces, dentro del pez, Jonás se acuerda y le ora a Dios. Y Dios escucha aquella oración. Y Dios le da orden al pez, y el pez lo vuelve al punto de la desobediencia. El pez pudo haberlo lanzado a Nínive, pero no, lo llevó al punto de la desobediencia, al punto donde él había desobedecido a Dios. Muchas veces nosotros desobedecemos a Dios, pero Dios nos lleva otra vez al punto donde nosotros le desobedecimos para empezar, para volver. Jonás capítulo 4 versículo 1 al 3. Dice el versículo 1: Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. O sea, cuando el pez
lleva a Jonás al punto de la desobediencia. Entonces Jonás recibe un nuevo mensaje de parte de Dios y le dice: ve a la tierra de Nínive y predícale la palabra, que yo voy a destruir aquella nación si ellos no se arrepienten. Y Jonás va y predica la palabra como Dios le había mandado. Después que terminó de predicar, Jonás va y se sienta plácidamente a esperar, a ver la destrucción de Nínive. Pero dice la Biblia que Nínive aceptó el mensaje de Jonás y Nínive se arrepintió. Pero parece que Jonás no lo sabía. Y él se sienta plácidamente a esperar la destrucción. Y el versículo 2 dice: muy molesto Jonás al no ver que Dios destruyó a Nínive, entonces él muy molesto le dijo a Dios: ya lo decía yo, ya lo decía. Hiciste lo que pensé que haría cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todo y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dice que va a castigar, después cambia de opinión y no lo hace. Y dice en el versículo 3: a mí me molesta eso, prefiero que me quite la vida. Si va a ser así, mejor mátame. O sea, el resentimiento de Jonás era tan grande que él estaba incómodo porque Dios había perdonado a Nínive, porque Nínive se había arrepentido. Era un resentimiento tan grande que Jonás le dijo al Señor que lo matara. Si él iba a perdonar a Nínive, era mejor que lo matara. Él no quería la vida. ¿Hasta dónde llega el resentimiento de las personas? Por eso muchísimas veces nosotros como cristianos, hay muchos cristianos que viven amargados porque cargan resentimiento en su vida de cosas que le hicieron, de cosas que alguien le dijo o alguien habló de ellos, o alguien le hizo algo, y mientras vida ellos tengan, cargan ese peso dentro de ellos, hermano. Eso hay que quitarlo, eso hay que botarlo, eso hay que romperlo de nuestra vida, porque eso va a impedir que tú seas feliz. Jonás era un profeta de Dios, pero Jonás tenía ese problema. Por eso Dios lo envía una segunda vez. ¿No había otro profeta? Había otro profeta. Después que Jonás desobedeció, Dios pudo haberlo matado, Dios pudo haberlo destruido, pero no. Dios tenía un propósito con Nínive y también tenía ese propósito con Jonás, que Jonás tenía el corazón cargado de resentimiento y Dios quería que Jonás se arrepintiera de esa situación, porque eso no le iba a permitir alcanzar la gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, el resentimiento, si tu corazón está cargado de odio, está cargado de resentimiento, porque alguien te hizo algo en algún momento, porque alguien te ofendió en algún momento, porque alguien violó tu derecho en algún momento, bota esa cosa, porque eso va a impedir de que tú veas el rostro de Dios. Eso va a impedir de que tú alcances la gloria que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y él le dice al Señor: yo prefiero mejor que tú me mates, para yo ver a esa persona viviendo después de haberme hecho tanta maldad, después de maltratar a mi pueblo, después de maltratar a mi gente. Y a lo mejor yo también fui objeto de ese maltrato, y ahora ver que tú lo perdonas, a ver ahora que tú lo agarras como hijo tuyo. No, yo prefiero que tú me quites la vida. E igual, hermanos, como algunos hermanitos que hay, cuando alguien le ofende, cuando alguien le hace algo,
Que ellos dicen, bueno, yo estoy orando para que el Señor bendiga a aquella persona. Muchas veces ellos lo dicen de labios, solamente lo dicen de labios, pero no lo dicen con el corazón. Lo están hablando con sus labios, pero no lo están diciendo con el corazón. Realmente lo que están diciendo que ellos quieren que Dios mate a esa persona, que Dios maldiga a esa persona, que las maldiciones de Dios caigan sobre aquella persona. Dios no nos ha llamado para eso. Levítico capítulo 19 versículo 18 dice: no sean rencorosos ni vengativos. Dice el Señor, no sean rencorosos ni vengativos. Hermano, eso es lo que quiere el Señor. Por eso Jesús en San Mateo capítulo 5 versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que estás en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo e injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué ustedes hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, Dios quiere que nosotros amemos a todas las personas, porque si yo amo a quien me ama, ¿qué estoy yo haciendo de más? Si solo saludo a los que me saludan, ¿qué estoy haciendo yo de más? Los que no conocen a Dios también lo hacen. Saludan y aman a quienes los aman. Pero Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere algo diferente, que nosotros amemos a nuestros hermanos, que nosotros olvidemos lo que nos hayan hecho, que nosotros saquemos de nuestro corazón las cosas que la gente nos haya hecho y que olvidemos eso. Eso es lo que Dios quiere. Por eso hay una frase muy importante que a mí me gusta, que dice: encárgate de la obediencia, que de la justicia se encarga Dios. Solamente trata usted de obedecer a Dios. Trata solamente de acatar las órdenes de Dios, las órdenes que Dios te da, acátala. Que cuando llegue el momento de hacer justicia, Dios se va a encargar de hacer la justicia. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Estamos en Facebook como Leonel Basil y también en YouTube como Leonel Basil. Visítanos allí en las redes para la gloria del Señor.